La visión está bien, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, muy bien, lo que vamos a ver ahora son poleas para máquinas de elevación. Vamos a ver dos temas a la vez. Las poleas, más que todo la polea para estas diapositivas están destinadas a explicar las poleas para máquinas de elevación. Son componentes de máquinas de elevación. En realidad una polea para transmitir esfuerzo sobre un alternador de una movilidad o para transmitir esfuerzo sobre una máquina pequeña, esfuerzo, potencia rotacional, ¿verdad? Sobre una máquina relativamente pequeña no tiene ningún sentido comprobarlo. Sin embargo, las poleas para máquinas de elevación son consideradas elementos de las máquinas de seguridad, porque van a recibir un esfuerzo considerable. En realidad, la polea, como la pueden ver ustedes, no es más que un disco que posee en su parte superior la parte superior donde va a ir apoyado el cable o una cadena, se conoce con el nombre de garganta o llanta de la polea. Y la parte roja, la que apoya sobre el eje, se llama cubo de la polea. Bien, y el elemento de unión de transición se conoce con el nombre de alma de la polea. ¿Cuál es la misión de la garganta o llanta? La misión de ella es soportar los grandes esfuerzos que le transmite el cable metálico. La misión del cubo es soportar o transmitir los esfuerzos de la polea respecto al eje y poder rotar libremente sobre él. Y el alma de la polea es la parte que sirve de elemento de transición, de elemento de unión entre la garganta y entre el cubo de la polea. En realidad, la polea gira sobre un eje fijo. El eje está fijado sobre una estructura, no tiene movimiento el eje, y entre el cubo y el eje que es fijo va un cojinete, ya sea que el cojinete sea de fricción, es un buje, o sino que el cojinete fuese un cojinete de rodadura, un rodamiento. Observen que eso alivia muchísimo el diseño, porque es la polea la que gira libremente, ¿verdad?, sobre el eje fijo. El alma puede ser de rayos o puede ser una alma continua, una alma ciega. Y por otra parte, como podemos observar acá, este rojo es el anclaje del eje. Y está rayadito, este perfil, que en este caso es un perfil C, es una estructura, normalmente pertenece a una viga, un pedazo de viga, una estructura muy, pero muy robusta, que soporta todo el conjunto. Y se suele soldar sobre esta estructura una chapa de desgaste, porque si es que el cojinete fuese un cojinete de fricción, puede tener un desplazamiento a lo largo del eje, y en consecuencia la polea iría rozando directamente sobre la estructura. La estructura es muy cara. Se suelda una chapa de una dureza elevada, un par de chapas de una dureza elevada, de tal manera que al girar la polea, si el cubo apoya sobre la chapa, no la desgasta porque ella es muy dura. Y de esa manera la chapa protege a la estructura de la polea, que es un perfil. De cualquier manera, esta chapa apenas está punteada. Puntear en soldadura significa hacer unos puntos de soldadura para fijar un elemento, para que después, cuando la chapa de desgaste se llega al límite de su grosor, es decir, que ya no pueda seguir en servicio, sea muy fácil desprenderla de la estructura, ¿verdad? Con una moladora se remueven los puntos de soldadura y se cambia una chapa nueva y luego puede seguir en operación la polea. Aquí tiene la polea
La polea con su garganta, su alma, en este caso es una alma continua, una alma ciega, el eje en amarillito, y de ella irá colgada cualquier elemento de suspensión, puede ser un gancho, puede ser un aro, lo que fuese, y se destina para levantar grandes pesos. Bien, estos serían ya los componentes propios de la polea. Las poleas destinadas a servir en máquinas de elevación se las fabrica bajo norma. Aquí hemos traído la norma, la DIN 4130, la DIN es la norma alemana, que legisla absolutamente sobre todo, legisla sobre la propia geometría constructiva, las tolerancias, la dureza que debe tener la garganta, la composición química del material con el cual se construye la polea y el método de fabricación, ya sea de que ella fuese soldada, que ella sea fundida o que ella sea forjada. Legisla absolutamente sobre todo. Nadie, ningún fabricante produce una polea que esté fuera de la norma. Necesariamente tiene que estar avalada por la norma y esa es su carta de presentación ante los usuarios. Aquí tenemos el conjunto, ¿no es verdad? Tenemos la polea, esta es un par de poleas, es un par de gargantas donde se, o como en este caso, un par de poleas donde se envuelven un par de ramables de cable, y aquí podemos observar el eje que debe tener elementos que permitan su mantenimiento en cuanto a la lubricación, en cuanto al engrase, ¿no es verdad? Aquí hemos dibujado un gancho, o está mostrado un gancho, ¿no? Toda esta parte que está por encima del gancho se conoce con el nombre de pasteca. Aquí la pasteca sería la partecita amarilla, aquí la pasteca sería la partecita naranja. Los fabricantes ofrecen normalmente el conjunto, observen que tiene cobertores, están como en una especie de cárter, que viene a ser la propia estructura que protege la polea contra cualquier eventualidad, contra golpes, contra las inclemencias del tiempo, en fin, contra cualquier eventualidad, cualquier contratiempo que pudiese tener la polea. Vamos a ver cuáles son los últimos dos que voy a admitir: Beizaga y Silvestre Moreno. Están entrando tarde. Vamos a anotarlo. Bien, entonces ese es el conjunto. Vuelvo a repetir la parte amarilla acá, la que sostiene el gancho, el conjunto, los cobertores, el eje del gancho, todo se conoce con el nombre de pasteca. ¿Bien? Los fabricantes, hay infinidad de fabricantes de poleas destinadas a máquinas de extracción. Acá tenemos más pasteca. En realidad, aquí fíjense, se está dividiendo, aquí tendrían que bajar. Acá bajan dos ramales de cable. Quiere decir que el peso lo estoy dividiendo en dos ramales de cable. Acá, como son 4 las poleas en la pasteca, estoy dividiendo el peso. Fíjense, este es un gancho doble para alzar por encima de las 250 toneladas en 4 ramales de cable. Lo mismo en este caso. Observen ustedes la robustez de la pasteca. Aquí es un mecanismo donde la pasteca es para 50 toneladas y está dividiendo en 4 ramales de cable, de forma tal de dividir el peso a levantar en vez de un solo ramal de cable y elegir un cable de un diámetro pero muy acentuado, muy grande, que hace que el cable no sea muy flexible. Lo divide en 4 cables de menor diámetro, obviamente, y de esa manera en 4 ramales, 4 de los ramales del cable soportan el peso a levantar. 50 toneladas es un montón de peso.
La, ¿cómo se llama? Las poleas pueden ser fabricadas de acero, normalmente no se fabrican de otro tipo de aleación y en algunos casos, para trabajos muy livianos, se las puede fabricar de polipropileno, como en el caso de la polea blanca. No, aquí podemos observar la polea, estas son poleas ciegas, fíjense que hay un buje, hay un cojinete de fricción. Bien, el fabricante o el usuario acá hay, sin embargo, acá abajo hay un rodamiento. Bien, o sea, ya el usuario elige el elemento de fricción que va a utilizar de acuerdo al servicio que él vaya a emplear. Los métodos con los cuales se construyen las poleas pueden arrojar poleas de fundición y de acero fundido. En este caso, el método de fabricación de la polea es la fundición. Pueden ser hechas, las poleas de fundición pueden ser hechas de hierro fundido. El hierro fundido, ustedes saben que es una aleación por encima del 2% de carbono. Y en realidad estas poleas, como el hierro fundido no tiene la misma resistencia, no tiene las mismas características resistivas del acero, entonces se fabrican para poleas de un diámetro pequeño, ¿verdad? Siempre son de alma llena, es decir, siempre son así, rellenaditas. Y por otra parte, como el hierro fundido no resiste bien el desgaste, entonces su duración es mucho menor que el caso de que una polea hecha de acero. Para servicios pesados se construye la polea fundida, el material es acero, el método de construcción es la fundición y tiene un costo elevado. ¿Por qué tiene un costo elevado? Porque hay que derretir el material, hacer el molde, vertir el material fundido dentro del molde y luego maquinar. Normalmente es una polea cara. Entonces, los métodos de fabricación pueden ser hechas de material fundido en un molde. Ese material puede ser hierro fundido o acero. Los fabricantes le buscaron la vuelta y dijeron, vamos a hacer, en vez de derretir el material, vamos a hacer las poleas a través del método de soldadura. Eso da como resultado las poleas soldadas. Se emplean en una gran cantidad en la actualidad. Muchos fabricantes prefieren, ¿no es verdad?, hacer la polea soldada, debido a que son más baratas, el método de fabricación es mucho más barato que derretir el material. Y obviamente el material con el cual se fabrican es acero. Porque el acero permite una soldadura ágil, barata y está perfectamente estudiada. Existen muchísimos métodos de aporte de soldadura en las piezas. La soldadura es un método, ya habíamos comentado, un método tremendamente extendido. Entonces las poleas soldadas, aquí las podemos ver, ¿no es verdad? En la parte superior, o sea, la llanta se fabrica de un hierro platino. El hierro platino es un fleje, una chapa de hierro angosta, que se la perfila a través de rodillos, la parte de arriba o la garganta. El cubo puede ser un tubo de acero llamado de paredes gruesas, llamado tubo management, que lo fabrican las acerías, o si no, una barra de acero sólido que es taladrada. Bien. Luego tiene los rodamientos. En este caso tiene un par de rodamientos de bola, un par de rodamientos o sea, de rodillo esférico. Y el alma puede ser construida de barras de acero. Las barras de acero también están disponibles en la serie. Y se aporta soldadura. La soldadura es una soldadura de arco, una soldadura a través de electrodos. Nada más que se utiliza un método especial que es el método de arco sumergido o atmósfera protegida. A ver, Moreno, apareció Moreno, lo voy a admitir a Moreno. Ya lo voy a admitir. No es un Moreno. Es Montaño.
Entonces, es una soldadura que se debe aportar mediante un arco protegido, ¿no? ¿Verdad? La soldadura hecha a cielo abierto puede tener muchas imperfecciones porque a medida que se va aportando el material a soldar, obviamente se puede ir oxidando. En cambio, si le ponen un gas inerte en el punto de soldadura, normalmente es argón, no oxígeno, no el aire que posee oxígeno, entonces la soldadura es aportada de mucho mejor calidad. Ellas se fabrican, una vez se fabricó, vuelvo a repetir, la llanta a través de una media luna, se hace una media luna, y luego se hace otra media luna. Y se la pone en una mesa de soldar y se la acomoda y luego se aporta a la soldadura. O si es que hay que fabricar muchas, se hace una plantilla. ¿Por qué este tipo de polea es más barato que el otro? La verdad, porque para diferentes diámetros podemos hacer algo comparativo. El ahorro en peso para una polea, la verdad que de fundición, que mediante el método de fundición, ¿no es verdad? Es 33 kilos, ¿no es verdad? Para este diámetro, 400 milímetros de 33 kilos. Pero para una polea soldada es 14 kilos, mucho menos de la mitad. Menos de la mitad del ahorro, considera un 58%. Eso hace que la polea no solamente es más fácil de construir, es mucho más ágil la construcción, los materiales están disponibles en la acería González. Y eso, el ahorro en peso es muy, pero muy importante porque la máquina de elevación elevará un 58% menos de peso. Bien, esa es la razón por la cual los fabricantes prefieren y los usuarios prefieren una polea soldada que ofrece exactamente la misma seguridad que las poleas fundidas. Otro método de fabricación, y es el más seguro y es el preferido por prácticamente todos los usuarios en Estados Unidos y en Europa, se llaman lo que se conoce como la polea rolada. Aquí pueden ver ustedes un par de poleas muy elegantes, ¿no es verdad? Muy bien terminadas. Fabricada por la firma estadounidense McKinsey, que es una firma líder que no solamente fabrica poleas destinadas a las máquinas de elevación, sino fabrica ganchos, fabrica grilletes, fabrica todos los elementos de seguridad que hemos visto para los cables y una infinidad increíble, la verdad, de componentes para las máquinas de elevación. Es una de las firmas más conocidas en Estados Unidos y la más seria. Claro. Bien, entonces, ¿cómo se fabrica esta polea? Vuelvo a repetir, es una polea forjada. Esta es la más utilizada tanto en Europa como en Estados Unidos. Esta polea se parte de una chapa de acero, de un buen contenido de carbono. Es una chapa sólida, gruesa, ¿verdad? La cual se corta con flama. Cortar con flama significa cortar con el cuchillo más popular en nuestra profesión, que es el cuchillo oxiacetilénico. La cortan con flama. Si la chapa es muy gruesa, la cortan con láser. Y se va fabricando la llanta y el alma de la polea, forjándola, haciendo una forja continua. Primero se calienta la chapa y luego se la forja haciéndola pasar a través de rodillo. Se hacen varios pasos hasta darle esta forma definitiva. Solamente sería la llanta
y el alma, lo que se fabrica a través del método de forja continua, que es el rolado, por eso que las poleas reciben el nombre de polea rolada. Se fabrican todas las paredes, se evita el corte con el oxiacetilénico, con el sopete oxiacetilénico, que siempre debilita y cambia la estructura cristalográfica del acero. Y ello me da una gran exactitud de la ranura y del alma. Ello hace que la polea sea, la forja, ustedes saben que es el método de fabricación más seguro que existe, ¿no? ¿Verdad? En todos los medios, bien, en nuestra profesión en metalurgia. Entonces, ellos hacen de que la estructura cristalográfica de toda la polea, de toda la llanta y el alma, no se deformen, no se desvirtúen de la chapa inicial. Los granos quedan perfectamente orientados. Bien, la exactitud de este apoyo del cable, como es tan casi perfecto, permite obviamente de que el cable dure mucho más, le da una vida prolongada al cable. Y mediante temple, la verdad, mediante el proceso de temple, se le da endurecimiento a esta parte donde va a ir apoyado el cable. Se le da un endurecimiento superficial, eso permite de que la polea no se desgaste prematuramente. El cable obviamente tiene una dureza superior al que posee la polea. Esta parte de acá, de las otras partes de la polea, esta parte de acá se endurece de forma tal de que el cable no la agreda, no la desgaste rápidamente. Se obtiene una dureza de unos 35 Rowell C. Ya habíamos visto nosotros que viene a ser el método Rowell de la dureza. Luego de eso, toda esta parte, el alma y la garganta, se unen al cubo. Y se unen al cubo en desnivel. Fíjense que este sector de izquierda donde voy a aportar la soldadura está más bajo a otro nivel que el otro sector, ¿verdad?, que se encuentra al lado derecho. Eso permite el aporte de soldadura, pero la soldadura es un proceso agresor de la estructura cristalográfica del material. Tiene un tope. El cubo se mete a presión respecto del alma y de la llanta. Eso le da lugar a que la polea quede perfectamente centrada. No hay esfuerzos dinámicos posteriores debido al desbalanceo de la polea. Y por otra parte, el aporte de soldadura a nivel agrede menos, ¿verdad?, la estructura cristalográfica tanto de la llanta como del cubo. De esa manera queda una polea mucho mejor construida y mucho más valiosa. Los fabricantes dan las medidas fundamentales, ¿no es verdad? No vamos a hacer mucho hincapié, digamos, este es el diámetro exterior, luego viene el diámetro del asiento del gancho, el diámetro del cubo, etc. Se fabrican según la norma. Hemos traído simplemente dos normas. Según la norma AIC, esta sería la configuración geométrica. Según la norma API, que es la norma destinada a la industria del petróleo, tiene otro ángulo. Fíjense, aquí es 35 grados, aquí es 30 grados. Están perfectamente normalizadas y la fábrica les puede producir respecto a las normas que ustedes hubiesen pedido. Ahí tienen una polea. Vean ustedes la hermosura de la polea. ¿No es verdad? Puede venir con agujero común para que el usuario le ponga el rodamiento de su elección. Bien, puede poner un buje, puede poner un rodamiento. Este agujero común, nada, de diámetro interior común, es para que ya elija el usuario el tipo de cojinete que va a poner. Si el usuario decidiese poner un buje de bronce,
Normalmente se pone un buje de bronce bajo la norma SAE 660. El, el bronce es una aleación de cobre más estaño y otro tipo de aleante. Algunos le ponen grafito para que el grafito coadyuve mejor a la lubricación. Entonces, debe responder a la norma SAES. Observen, el eje está en blanquito acá, en negrito está el buje, el rojito es el cubo, ¿no? Entonces, la polea va a girar apoyada sobre su propio buje, se llama el buje un cojinete de fricción. Bien, se le suele hacer al buje en el apoyo, en la cara de apoyo entre el cojinete y el eje, una espiral con la máquina herramienta. Esa espiral va a permitir que esa espiral arrastra el aceite de lubricación del buje. Se llama ranura de lubricación. Si es que por razones de espacio el usuario va a elegir un cojinete de aguja o de rodillo cilíndrico, el cojinete de aguja, el rodillo directamente apoya sobre el eje. Entonces el eje debe oficiar de, digamos, pista interior del cojinete. Entonces debe ser muy duro y muy cilíndrico. En ese caso, la dureza a conseguir es de 60 Rowells. Y la tolerancia que se le da al eje en el acabamiento superficial es muy estricta. Está en el orden de las 10 milésimas de pulgada. Bien, ahora bien, si es que el usuario prefiriese un cojinete de rodadura, es decir, un rodamiento, servido por rodillo cilíndrico, entonces, obviamente, ese tipo de cojinete tiene dos apoyos, dos aros, uno exterior y uno interior. Pero también el eje debe ser, la verdad, con una tolerancia muy estricta. ¿Por qué? Porque digamos, la vida del rodamiento depende en gran medida, la verdad, de su propio montaje. Un rodamiento mal montado significa un rodamiento de vida efímera. Un rodamiento montado, siguiendo toda la normativa que indica el fabricante, con todas las tolerancias que el mismo fabricante indica, es un rodamiento que tiene una vida prolongada. Bien, es necesario verificar la polea. Para ello, aquí tengo una polea de rayos, ¿no es verdad?, la cual debe ser verificada. Para poder verificar cualquier elemento mecánico, lo primero que debo hacer, ver es qué parte voy a verificar. Voy a verificar la llanta, un sector de llanta, y los rayos rojitos. El cubo no es necesario de verificarlo porque el cubo normalmente es una pieza muy robusta de paredes, es un tubo de paredes gruesas llamado tubo Mannesmann. Lo primero que voy a verificar va a ser el sector de llanta. Tomo un sector de llanta teórico entre dos apoyos, entre dos rayos. Me pregunto, lo primero que tengo que preguntarme, ¿qué fuerzas solicitan? ¿La verdad? ¿Cuáles son las fuerzas que agreden a este sector de llanta? Si yo me voy a poner en el peor de los casos, voy a situar la resultante de la tensión del cable, S y S' es la tensión del cable, en el centro del sector de llanta. Y sumo S y S' y obtengo P. Si yo observo P, P debe pasar por el centro del eje o del cubo de la polea, exactamente por el centro, dado que esta es una fuerza radial, dado que S y S' son tangenciales, y de esa manera debe pasar por el centro del eje de la polea. Y va a solicitar al sector de llanta a la flexión. Ese es el esfuerzo líder.
¿De acuerdo? No puede ser un esfuerzo a la tracción porque la tracción está ejercida sobre, sobre el sector de cable. Esa tracción me va a generar una resultante P que va a solicitar al sector de llanta a la flexión. Ese sería el esfuerzo líder. Si llamo L a la longitud circular del pedazo de llanta entre dos radios, entonces la resultante P por una fácil deducción trigonométrica va a ser 2 veces S, donde S es la tensión del cable por el seno de gamma sobre 2, donde gamma es el ángulo entre ambos radios. Bien. Obtuve P. P solicitará a este sector de llanta a la flexión. Si lo solicita a la flexión, debo calcular el momento flector máximo. El momento flector máximo es en el centro de la llanta. Es la situación más desfavorable a la flexión. Calcula el momento flector máximo con la famosísima expresión de los materiales, que es P, la fuerza que ejerce la flexión, por L, la longitud del sector circular, dividido 16. Y por último encuentro la fatiga, ¿no es verdad? La tensión, que es el momento flector dividido el módulo resistente. El módulo resistente está en función del momento de inercia. ¿Ve? Geométrico, el momento de inercia, ustedes saben que es función de la geometría del elemento donde yo deseo calcular ese momento de inercia. Debe estar en el orden de los 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Si está por debajo de los 1000 kilogramos por centímetro cuadrado, no sirve. Debo modificar el diseño de la polea. Si está por encima, estoy cubierto. Bien. Ahora, los rayos van a estar solicitados por la misma fuerza P, pero ellos van a agredir, a hacer trabajar los rayos a la compresión. Están empujando las moléculas de los rayos rojos. Lo están haciendo trabajar a la compresión. Ese es el esfuerzo líder. De esa manera, P sería la misma, 2 veces seno de S donde omega es un factor conocido con el nombre de factor de pandeo, porque debo evitar el pandeo. El pandeo, bien, ustedes bien saben, han visto resistencia material, es el alabeo de una barra. Si yo una barra la comprimo, entonces ella se vivorea. Eso se llama alabeo de la barra. Esa es una situación que en compresión yo debo evitar a toda costa. Nunca debo llegar a esa situación, porque me puede causar grandes problemas. Jonathan Quispe. Bien, y F, el denominador, porque obviamente lo de omega es adimensional, 2 veces seno de gamma sobre 2, dimensiones de fuerza, dimensiones de P, P es una fuerza, y sigma, o sea, la fatiga es fuerza dividida área. F es el área suma de los dos rayos, de las dos superficies transversales de los rayos. Bien, con eso quedaría verificada la polea. Muy bien, concluido el tema entonces de polea, les ruego por favor que cuando me den el examen me hablen con claridad. Sepan a qué esfuerzo trabajan cada uno de los elementos, sepan cómo van a orientar, no a media, porque aquí en este tema normalmente, por lo que yo he visto, como tienen los conocimientos de resistencia a materiales extremadamente flojos, patinan mucho. ¿Bien? Los tambores para cable, el cable es otro componente de las máquinas de elevación. Van a disculpar que hubiera incluido estos dos temas en esta materia, pero son dos temas preparatorios para la materia que van a tener en décimo, que es máquinas de elevación.
Los tambores para cable metálico, la verdad, es un carretel el tambor. Un carretel donde yo envuelvo el cable metálico. Lo envuelvo en ranura, en zanja cavada sobre ese carretel. El carretel va a girar libremente sobre un eje y el cable se va a guiar directamente sobre cada una de las ranuras o las zanjas, como una rosca gigante. Tiene una estructura extremadamente simple y es, la verdad, es un elemento en la máquina herramienta imprescindible, y no a la máquina de elevación, imprescindible y extremadamente robusto y esencial. Bien, quiere decir que el cable, muy raros son los que tienen un guiador de cable. El cable se enrolla directamente, automáticamente sobre el carretel. Bien, eso permite que el cable trabaje a una tensión muy bien, muy buena, muy pareja, muy bien distribuida, ¿verdad? Y obviamente el tambor es una pieza robusta. Quizás las partes las podamos ver, o sea, cómo se desenvuelve el cable. Yo debo pasar el cable. Habíamos visto que viene en un carretel. He puesto un carretel de madera. Esta es la manera correcta. Si yo parto del carretel en la parte superior, debo entrar al tambor para envolverlo en la parte superior. Si entro, si decido salir por la parte de abajo del carretel, debe transferirse al tambor por la parte de abajo. No de la parte de arriba a la parte de abajo, de la parte de abajo a la parte de arriba, que es la forma incorrecta. Eso lo van a tener en el apunte para que quede perfectamente claro cómo ustedes tienen que instruir al operario. El operario no conoce esto, ¿no es verdad? Entonces hace las cosas como esta acción hace. Entonces no es correcto. Y esta es la forma, la de arriba, la forma correcta, cómo transferir cable metálico desde un carrete a un tambor. Las partes fundamentales del tambor, vuelvo a repetir, es como un carretel, de ese carretel que se usa para el hilo, ¿verdad? Donde la misión del carretel es envolver el cable. O sea que si es que yo tengo un hilo muy largo y deseo, es muy difícil de manejar. Si yo deseo de alguna manera, deseo tener una gran cantidad en un espacio muy pequeño de hilo, entonces lo envuelvo en un palo, ¿verdad? Entonces el tambor básicamente está formado por un eje fijo, también igual como el de las poleas, una generatriz, obviamente cilíndrico, ¿no? Es un cartel, una generatriz, bien, un par de cubos, como pueden observar ustedes, que giran libremente, que permiten que el carretel gire libremente sobre el eje que es fijo. Y por otra parte, la verdad, van a tener tapa. Es como un tarro tapado. Tiene una tapa a izquierda y otra tapa a la derecha y a la izquierda, y de eso es el elemento de transición entre el cubo y la generatriz del tambor. Fíjense que aquí puedo observar el corte transversal, el carretel bajo el tambor es este. Esta es la estructura que va a soportar ¿cómo se llama? El tambor. Este es el eje y va soldado esta estructura superior, que es un trapezoide, ¿no? Va soldado allá a la propia estructura. Es una pieza extremadamente robusta porque las fuerzas involucradas son cuantiosas. Pero yo tengo que mover este carretel para que el cable logre envolverse. De esa manera le pongo un engranaje. Ese engranaje es de grandes dimensiones. Un engranaje de gran diámetro se conoce con nombre de corona. Y esa corona es atacada por un piñón. El piñón, al dar vuelta, ataca la corona está fija al tambor y el tambor da vuelta. Si gira el piñón, gira la corona está fijada al tambor, el giro de la corona es transmitida al tambor.
Ahora, ¿cómo fijo la corona? La corona es una pieza distinta al tambor. Observen ustedes que la corona en verdecito es algo distinta al tambor. La fijo mediante elementos roscados, pernos y tuercas, respecto al tambor. No la sueldo. No fabrico el tambor de una sola pieza con la corona. Eso tiene una gran ventaja, que si por alguna razón se rompe el tambor, yo puedo desmontar la corona y ella sigue siendo útil. Se rompen los dientes de la corona, que es lo más común. Entonces, ¿verdad? Desmonto esa corona malograda y el tambor sigue en funcionamiento. Bien. Ahí tiene tambores. Miren el tambor. Aquí está la ranura. Solamente se permite en las máquinas de elevación una sola capa de cable, no aumentar más de una capa de cable. Solamente la norma dice que se permite una sola capa de cable. Ahí lo tiene, una sola capa. El cable en la ranura, en la rosca del tambor, se va enrollando automáticamente. Se va metiendo dentro de las gargantas del tambor. Observen que se suelen dejar 2 o 3 espiras sin desenrollar, porque el cable, que es el que se envuelve sobre el tambor, debe quedar fijado al tambor. Si es que yo desenvuelvo todo el cable, entonces el esfuerzo de la tensión del cable se va a transmitir directamente sobre la fijación. Eso es malo. Dejo 2 o 3 espiras muertas para que la fricción del cable sobre el tambor no transmita todo el esfuerzo sobre la fijación del cable respecto al tambor. Bien, ahí tienen tambores, ahí tienen más tambores, ¿verdad? Las dimensiones ya las habíamos visto. El diámetro del cable se puede apreciar a través de C por la raíz cuadrada de S, donde C es un factor que se obtiene a través de una tabla de acuerdo a la familia de máquina, y S es la tensión de un ramal de cable según la DIN 4130. Los números de espiras son muy fáciles de calcular. Si llamo L la longitud del cable a enrollar y D el diámetro primitivo del tambor, entonces el número de espiras para esta longitud L, si es que yo quiero envolver y desenvolver una L cantidad de metros, entonces puedo apreciarla o calcular mediante esta formulita tan pequeña. Longitud del cable dividido el diámetro primitivo por pi. Eso me da el número de espiras a tallar. Ese es un dato importante para poder fabricar un tambor de N espiras, para envolver o desenvolver L longitud de cable. Aquí vemos la propia geometría, ¿no es verdad? Vemos la propia geometría. Fíjense, esta es la generatriz del tambor. Esta es la generatriz del tambor. Sobre ella va maquinada la garganta. El diámetro del cable sería el diámetro del rojito. Este es el diámetro del cable. Observe que el diámetro del cable es mayor al diámetro de la ranura. O mejor dicho, el diámetro de la ranura es mayor al diámetro del cable. No puede ser cabalito porque si no encajaría el cable. Tiene que tener una especie de holgura. Para ello se deja una excentricidad. ¿Verdad? Desde el centro de un cable o desde el centro de una ranura a la otra, o del centro de un cable de la ranura contigua, es el paso. Se conoce con el nombre de paso del tambor. Bien, entonces, el radio de la espira, la verdad, es el diámetro del cable dividido 2 más 1 o 3 milímetros. Bien, quiere decir de que esto es 1 o 3 milímetros, la verdad, del radio, diámetro sobre 2 del cable. Para que el cable no se agarrote, no se encaje si es cabalito. Por otra parte, el paso de la rosca, fíjense que si yo hago la ranura muy cercana a la otra, los cables van a ir rozando entre sí al envolverse o desenvolverse. De esa manera, ese que es el paso debe ser el diámetro del cable más 1 a 3 milímetros.
Se considera, y eso es muy importante a los efectos del cálculo, se considera el espesor del tambor, el sector metálico más desfavorable. No es este, el espesor del tambor, es este, donde hay menos material. Siempre en ingeniería nos ponemos un plus. Nos ponemos en el, digamos, en la situación más desfavorable. Entonces, vuelvo a repetir nuevamente, eso es muy importante. Este es el espesor del tambor, desde donde asienta el cable en la parte inferior hasta la parte inferior de la generatriz, no desde la parte superior de la generatriz hasta la parte inferior de la generatriz. Ese no es el espesor del tambor. Esto me dice la norma, no le vamos a dar. Aquí tienen tambores, ¿no es verdad? Ahí tienen el tambor, los mecanismos de, ¿cómo se llama? De propulsión, normalmente en la máquina de elevación, un motor eléctrico. ¿Verdad? El motor eléctrico es un motor asincrónico. Aquí tiene un sistema de reducción de velocidades. Bien, una cadena cinemática de reducción de velocidades. Esta es la bornera del motor eléctrico. Y todo está montado, obviamente está conectado el motor eléctrico con el reductor de velocidad, y el reductor de velocidad está acoplado al eje del tambor. Muchas veces hay un, digamos, acá hay un acople elástico, la verdad que no permite que las vibraciones del tambor se transmitan especialmente al reductor de velocidades. Eso es nefasto. Los esfuerzos son bruscos. Aquí podemos ver más tambores, fíjense, con dos motores. Tengo dos motores, uno muy grande para alzar los pesos, uno más pequeño y de mayor velocidad para propiciar un descenso rápido, o en todo caso para alzar menos peso. Si yo voy a alzar, digamos, estoy trabajando con un mecanismo de elevación, todo esto se llama guinche, ¿no? Por un mecanismo de elevación destinado a 20 toneladas, y por ahí tengo que alzar 1 tonelada, no voy a emplear el motor grande. Voy a gastar una gran cantidad de energía si no voy a emplear el motor pequeño. Y obviamente si voy a levantar un peso muy grande, voy a emplear el motor grande a una velocidad muy, pero muy reducida. Voy a levantar un pequeño peso, lo tengo que levantar más rápido. Bien. Ahí tiene también otro tambor. O sea, les muestro esto para que sepan que hay una gran cantidad de diseños, ¿no es verdad? Ahí tienen las poleas, la pasteca de las poleas y un gancho que es el que va a izar o levantar la carga. Ahí tienen más, ¿no es verdad? Acá son 2 ramales de cable, 2 poleas en la pasteca. El espesor de los tambores se debe verificar. Me voy a poner a pensar a qué trabaja, qué solicita, qué esfuerzos solicitan al tambor. Las solicitaciones del tambor no pueden ser la tracción. El tambor no es estirado por el cable. No puede ser la torsión, o mejor dicho, hay torsión, pero es muy pequeña comparativamente ante el esfuerzo líder. Entonces, no puede ser la torsión, que es despreciable porque el tambor gira libremente sobre su eje. No está torsionado. Si es que yo envuelvo una sola espira sobre la generatriz del tambor, que le hemos graficado aquí como azulito, y con verdecito la espira, la verdad, del cable, es lo mismo que se envolvieran el dedo con un hilo y lo tironearan. Se va a hacer una cinturita en el dedo. Se va a hundir el cable, va a apretar su dedo el cable. Una espira. Quiere decir de que la espira solicita al tambor a la compresión. Pero esa compresión va a deformar a la generatriz, la va a deformar haciéndola que trabaje a la flexión. ¿De acuerdo? De la compresión, entonces, el esfuerzo líder, y que incluye una flexión sobre la generatriz. Si llamamos S a la
al diámetro al esfuerzo que está sometido al cable, y llamamos S al paso entre una espira y la otra, D el diámetro del tambor, y H el espesor del tambor. Vuelvo a repetir, vamos a llamar S es la tensión con el cual el cable solicita el tambor. A la compresión y a la flexión, cuando hay una sola espira envuelta, D el diámetro primitivo del tambor, H el espesor del tambor, D el diámetro, vuelvo a repetir, diámetro primitivo del tambor, y S mayúscula el paso. Entonces puedo emplear, para el caso de que tuviese una sola espira, ¿verdad?, puedo emplear esta formulita de que debido a la compresión, porque la compresión y la flexión la que están involucradas, es 0.93 veces S, que es la tensión del cable, la raíz cuarta de 1 sobre el diámetro primitivo del cable por el espesor al cuadrado. Como conozco sigma, es una condición del material, conozco S, conozco el peso que voy a levantar, conozco D, que es el diámetro primitivo del tambor que voy a fabricar. De aquí fácilmente despejo H a la Z, o H. H me va a permitir calcular el espesor de la generatriz del tambor. A la flexión será 1.6 en vez de 0.93, 1.61 S, que es la misma anterior, la raíz cuarta de 1 sobre diámetro al cuadrado, diámetro primitivo del tambor al cuadrado por H a la Z. Esto, si ustedes hacen el análisis dimensional, le va a dar en kilogramos por centímetro cuadrado, que son las unidades de fatiga. Pero un tambor jamás funciona con una sola espira envuelta. No puede funcionar jamás. No serviría de nada. Va a trabajar o parcialmente cubierto o totalmente cubierto. Ahora, vamos a hacer una suposición teórica. Vamos a suponer de que el tambor, ¿verdad?, está totalmente enrollado, es decir, que está totalmente cubierto por las espiras. Entonces, si yo voy sumando la deformación de una espira, esta deformación, la deformación de la primera espira, le sumo la deformación de la segunda, me va flexionando y la compresión me va deformando la generatriz. Voy sumando el mismo esfuerzo para cada una de las espiras hasta que lo termino de envolver el tambor con las espiras del cable. Entonces la generatriz no habrá flexión, porque el esfuerzo es el mismo. Será tan solo a la compresión lo que él trabaja. Ya no habrá esta situación porque la deformación es exactamente de la primera espira igual a la segunda, entonces quiere decir que la generatriz del tambor quedará recta. De esa manera empleo esta expresión, de que la fatiga es la tensión del cable dividido el área donde trabaja la tensión del cable, o el cable, lo que el cable aprieta, que es a la compresión H, que es el espesor, por S, que es el paso. Fuerza dividida área. Bien. Pero eso es teóricamente, pero realmente una espira al envolverse, la primera espira ejerce un esfuerzo. La segunda espira no ofrece el mismo esfuerzo, ofrece un esfuerzo menor. Y la última espira ofrece el esfuerzo mayor. ¿De acuerdo? Es lo mismo que cuando ustedes llevan su perro a pasear y se quiere pelear con otro perro y ustedes no lo pueden contener, buscan un árbol y envuelven la soga con la que tienen amarrado al perro. En la primera espira donde está del sector de cable donde el perro está amarrado, tratará de deformar el cable, el palo o el tronco del árbol de una forma rigurosa. Pero la última espira donde ustedes están jalando, no van a sentir un gran esfuerzo. En un principio, el perro lo puede arrastrar, si el perro es grande. Pero envuelven la soga en un palo, o en un, perdón, la expresión, en un tronco de un árbol o en un poste,
de luz y ya no reciben el mismo esfuerzo. Eso es debido a la fricción que el cable ejerce sobre el tronco del árbol. Lo mismo sucede acá. Cuando el tambor está totalmente envuelto, la primera espira envuelta trabaja mucho más aliviada que la última espira que yo envolví. Entonces debe disminuir el 15%. Sigma es 0.85 S dividido H, que es el espesor del tambor, por S, que es el paso. Y S mayúscula aquí es la tensión del cable, porque sigma es kilogramos dividido unidades de área. Unidades de fuerza dividido unidades de área. H por S, H es longitudinal, es una longitud, S es otra longitud, área. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Newton dividido centímetro cuadrado. Disminuye, ¿no es verdad? En el promedio, el 15%. Pero no siempre el tambor trabaja totalmente envuelto. Puede estar parcialmente envuelto. Bien. Entonces, la fórmula esta se reduce aún al 50%. Es la anterior dividido por 0,5. Y la misma estructura, S dividido H por S. ¿Por qué? Porque la parte no enrollada, la que no tiene envuelto el cable, aquella parte que no tiene la envoltura del cable, no está solicitada, refuerza a la parte enrollada. Bien, esa es la razón, la verdad, y la justificación de esta expresión. Los procesos de fabricación del tambor pueden ser de fundición gris o puede ser de acero fundido. La experiencia ha demostrado que los tambores hechos de fundición gris soportan lo mismo que los tambores de acero fundido. Este es el método para poder fabricar un tambor a través de fundición. Entonces, a los efectos prácticos, el material elegido es casi siempre fundición, una muy buena fundición de hierro, ya sea gris, ya sea una fundición esferoidal, ya sea una fundición nodular. Una muy buena y depurada, muy buena y depurada, un muy bueno y depurado hierro fundido. Bien, no se justifica hacer un tambor de acero, porque el acero es mucho más difícil de manejar en líquido que el hierro fundido. Además da un tambor muy pesado, muy caro, entonces los fabricantes casi siempre los hacen de fundición gris. Ahora existen, ¿no es verdad?, tambores soldados, lo mismo que las poleas, ¿no es verdad?, donde parten de una chapa, la vuelven un cilindro a través de rodillos, ¿no es verdad? Le ponen estas tapas, se conoce con el nombre de espejo, sueldan las tapas respecto al cubo, bien, con un método muy parecido al que se hace con las poleas. Me da un tambor mucho más liviano, mucho más barato, de un costo sustancialmente inferior. Muchos de los tambores son directamente soldados. Bien, obviamente las tapas o espejos, que también se llaman los elementos de transición entre el tambor y la generatriz, fíjense que sube, es de mayor diámetro la tapa que el diámetro de la generatriz. Tiene una pestaña, esa pestaña no permite que el cable se salga. Entonces, cuando debo reforzar los espejos o las tapas, sueldo un pie de amigo, como un pie de amigo triangular. Eso refuerza la tapa. Nunca se debe hacer llegar, como pueden observar acá, el pie de amigo que termine en la generatriz. Nunca. Porque si termina en la generatriz, ahí van a haber concentración de tensión e inmediatamente el tambor empieza a fisurarse en ese sector.
Nunca, si es que el tambor es muy largo, se debe poner un aro acá de refuerzo. También habrá concentración de tensiones en ese sector y en vez de ser una solución se convierte en un gravísimo problema. Bien, ¿y cómo yo fijo el cable respecto al tambor? Hay dos formas de fijación. Una de ellas es mediante cuña. Hago un cono. El verde es el cable, ¿no? Que debo fijarlo respecto al tambor. Le pongo como un elemento cónico, le pongo el tambor tendrá la hembra y la cuña será el macho, y a medida que tironeo más el cable, la cuña más se va a incrustar en el cono, más fijo quedará el cable. Tienen un inconveniente, sí, que si yo quiero cambiar el cable es muy difícil de hacer este desmontaje porque muchas veces se oxida. Es muy difícil de sacar. Existe otro método, el método a través de elementos roscados y chaveta. La verde es una chaveta que va a apretar el cable respecto al tambor. Y estos son pernos, ¿no es verdad? Roscados en el tambor. Yo mientras más aprieto los pernos, más aprieto la chaveta más aprieta el cable. Es un método más inseguro que el anterior, pero para el mantenimiento es el más correcto, digamos. Bien, el que permite, obviamente, mayor seguridad, pero menor costo en el mantenimiento cuando tengo que desmontar el cable. Y por último, el movimiento, de cómo hago que entre en movimiento el tambor. Fíjense qué vista más bella, ¿no es verdad? Aquí tengo el tambor con el cable envuelto, ¿no es verdad? Observen la estructura, este es el eje del tambor que va en caja grasera, ¿no es verdad? Para poder aliviar mediante lubricante la rotación del eje del tambor. Aquí me muestra una cadena cinemática que es el reductor de velocidades y el motor eléctrico, porque el motor eléctrico usado, que es uno, en todo caso es un motor asincrónico, un motor jaula de ardilla que es el más popular de los motores. Normalmente es trifásico, el jaula de ardilla es para 3 fases. Pueden observar la bornera del motor, su rotor y su estator en café. Es un motor pero muy robusto. Normalmente se utiliza un motor jaula de ardilla con anillos rosantes. ¿Bien? El motor jaula de ardilla tiene un grave problema. Es un motor muy llevadero, o sea que muy robusto, que soporta grandes esfuerzos. El problema del motor en alterna, ¿no? Jaula de ardilla es justamente el muy bajo par de arranque, ¿no? Tiene un muy bajo par de arranque. Y cuando empiezo a levantar es cuando más par de arranque necesito. Además, el motor jaula de ardilla o asincrónico gira a una velocidad que depende de las fases de la energía que está alimentándolo. Normalmente muy rápido. No puedo hacer girar a una gran velocidad el tambor, debo tener un reductor de velocidades que amplifican el par de arranque y por otra parte reducen drásticamente la velocidad. Este es el comando, ¿no? En algunos casos se usan, en las versiones americanas se usan motores en continua. Motor de continua tiene una gran ventaja respecto al motor jaula de ardilla. Una de ellas es el control de la velocidad. Un motor en continua es mucho más fácil de controlar la velocidad. Ya los motores, digamos, en alterna, ya también ahora es fácil de controlar la velocidad a través de medios electrónicos. Y entonces, pero el motor en continua tiene un altísimo par de arranque.
¿no? Pero siempre es un motor mucho más caro que el motor en alterno. Bueno, chicos, no es más. Tomaremos la lista correspondiente y descansaremos hasta la semana que viene. Les advierto lo siguiente. Voy a dar este segundo tema. Daremos 2 temas más, esta semana que viene y la otra. Enseguida les voy a pasar la información sobre este tema y daremos la próxima semana y la otra, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué semanas serían. No, todavía no vayan entrando, chicos, por favor, no me saturen. A medida que los vaya llamando, Montaño, por favor, cuando lo llame, recién habilita. Le iba a comentar entonces que si las cosas van bien, esta semana es la semana del 2 al 5, del 1 al 5, la próxima semana, que vamos a dar el tema de cadena, sería la semana del 6 al 12, la siguiente semana del 13 al 19 es la semana del 13 al 19. En la semana del 20 al 26 vamos a dar el primer examen, chicos, ¿no? Ya ustedes que han llevado una materia conmigo ya saben cómo yo tomo el examen. De todas maneras les voy a mandar unas recomendaciones para orientarlos. Ya saben que el examen es oral, que el examen es 1 por 1, que es personalizado. Saben ustedes que yo hago un cronograma de exámenes. En ese cronograma de exámenes les fijo un día y una hora para que ustedes vengan a rendir, o sea, aparezcan en el Zoom, es virtual obviamente, ¿no? Para que ustedes puedan convencerme de que conocen, y les voy a dar aproximadamente entre 15 y 20 minutos para que me convenzan que conocen. Les voy a preguntar tema por tema. El promedio de la nota de todos los temas, ese será el promedio de la nota de su examen. Bien, no le voy a salir por la espalda con cosas raras, le voy a pasar diapositivas como la que le estoy presentando en esto. Si le presento esto, ustedes me explicarán qué es el motor, para qué sirve, qué tipo de motor, qué es esta otra parte. Está claramente indicado en el apunte, ¿verdad? Y tienen que hablar conmigo en idioma técnico, no en palabras burdas ni nada, no, y tienen que venir conociendo. Yo, tras que empiezan a voltear, ya sé que el tema no lo manejan, directamente paso a otro tema. La persona que conoce me empieza a decir de que este es el motor eléctrico, un motor jaula de rueda, que este es el reductor. No lo paro nunca. ¿Ya? Entonces, como la información se les ha ido pasando oportunamente, ahorita termina la clase y les voy a pasar la información de esto que hemos comentado actualmente, pero quedan advertidos, chicos. Vamos a tomar los días miércoles de esa semana y jueves. ¿De acuerdo? Y después van a quedar 2 temas más que lo voy a dividir en 4 clases, que son los temas de rodamiento y el tema de freno y embrague. Pero como tenemos 8 clases, la segunda quincena de julio estaremos saliendo de la materia. Bien, seguro va a ser eso. Espero que nos vaya bien, que no suceda ningún contratiempo. La segunda quincena de julio estaremos libres y dejaremos de sufrir. Que tomará en lista. Están Montaño Díaz ahí. Vayan habilitando, por favor. No me hagan repetir mucho su nombre, que me desgasto. ¿Cuándo vamos a dar el primer parcial, ingeniero? ¿Perdón? ¿El primer parcial cuándo irá a ser? ¿Cuándo va a ser? La próxima semana daremos un tema, cadena. La semana subsiguiente daremos el tema de
de Correa. Y de ahí quedamos directamente para dar el examen. Más o menos entre el 22 y el 26 de enero, dijo, ¿no? Le voy a ser más preciso ahorita, permitan ver mi calendario ahorita mismo. Si dijo, sería 23, A ver, 24. Junio, sí, del 20, la semana del 20 al 26. Quiere decir que daríamos un miércoles 23, tomaría, probablemente voy a tener que tomar un miércoles, un jueves y un viernes, porque no, el mismo día no voy a, porque ustedes son 70 y algo. La verdad lo voy a dividir en 3 partes. Eso me toma a mí 3 días de trabajo intenso, sentarme a las 8 de la mañana y salir a las 7 de la noche. ¿Ya? Y tiene que respetar su cronograma, por favor. Durán, a ver, quiere entrar Durán. Sí, había entrado. Ya, chicos, por favor, Montaño Díaz ahí. Está Montaño Díaz ahí. La tercera es la vencida, chicos, Montaño Díaz ahí. Si no está, no contesta, le pongo ausente. No está Montaño. Listo. No asistió. Molina Romero Silver Josué. Presente, ingeniero, presente. Sí, presente.